Bueno, seguimos con esta mañana de inteligencia artificial y datos y ahora tenemos a Tamar que trabaja en Google Argentina. Tamar, ¿nos escuchás? Los escucho. Hola, ¿Ustedes querida. me escuchan? Sí, muy bien, bienvenida. Y bueno, gracias Muchas por estar gracias. acá con nosotros. Hemos tenido una mañana intensa hablando de flujo transfronterizo de datos, nube, tuvimos una presentación de Microsoft, tuvimos una presentación de AWS, así que nada más adecuado que tener una presentación de Google ahora para completar el panorama de empresas que se dedican a nube y que usan los datos como la base de su funcionamiento y de los servicios que brindan a los usuarios. Así que bueno, bienvenida. También muchas gracias por el apoyo que Google nos da desde, creo que fue después de Microsoft, la primera empresa que nos apoyó, sí, Adri, junto con Telefónica. Así que gracias por eso y por tu tiempo. Y bueno, todo tuyo. Tenés un enfoque sobre, nos vas a hablar sobre inteligencia artificial en la región, oportunidades y desafíos. Así que bienvenida, te vemos muy bien. No sé si querés compartir tu pantalla. Excelente. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. Un placer siempre ser parte de este evento tan importante que forma a tanta gente en la región, ¿no? Y que nos permite a todas estas empresas y a todos estos actores de distintos sectores conversar abiertamente de estos temas tan importantes, ¿no? La verdad es que es un espacio único para nosotros. Venimos participando, como decía Olga, ya hace muchos años, y para nosotros es clave justamente por eso, ¿no? Porque es de los pocos espacios que reúne a tanta gente tan relevante para el sector y a tanta gente tan interesada y entusiasmada con aprender para tener este tipo de conversaciones. Así que felices de estar y de participar y gracias nuevamente a Olga y a Adrián. Yo quiero hablar un poco de los beneficios y las oportunidades que trae la inteligencia artificial en Latinoamérica, pero sé, como decía Olga, que ya han conversado con varias otras empresas y con otros actores, seguramente también funcionarios de gobierno de distintos países sobre este tema, y no quiero ser repetitiva, y me imagino que ya muchas cosas sobre la inteligencia artificial se han dicho y ustedes las conocen. Creo que bueno, la idea es hoy pensar un poco, tenemos un tiempo cortito, pero la idea es pensar un poco realmente por qué nos debería importar la inteligencia artificial en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué debería ser parte clave de la agenda regional de acá al futuro? Pero en un marco de moderación, ¿no? Yo creo que si hay algo que caracteriza a la discusión sobre inteligencia artificial es que hay, a veces es una conversación muy exagerada en lo positivo y en lo negativo, ¿no? De repente la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas que tenemos en la región, los económicos, de salud, de educación, o es la mayor amenaza que tenemos, ¿no? La mayor amenaza que enfrentamos como humanidad, como especie. Y yo creo que hay que empezar a tener una conversación más moderada, ¿no? Un poco pensando realmente cuáles son los riesgos, que seguramente los hay y que los podemos discutir también hoy, y cuáles son los beneficios, pero en un marco de moderación, en un marco más realista y más pragmático, que nos sirva para, por un lado, entender realmente cómo aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y por el otro, para no tener tanto miedo cuando conversamos sobre IA y para poder avanzar sintiéndonos seguros, paso a paso, con firmeza de lo que hacemos, va a tener beneficios, hay oportunidades, hay muchas cosas interesantes que puede traer la inteligencia artificial a futuro, pero bueno, hay que ir de a poco, hay también desafíos, hay obstáculos que resolver, y en ese marco podemos tener una conversación entre todos para pensar cómo es la mejor manera de mover, de ir para adelante y de aprovechar estos beneficios. Entonces, si se puede pasar a la próxima. Bueno, no me presenté, pero creo que ya me presentó Olga. Soy Tamar Kolodenko y trabajo en el equipo de políticas públicas y asuntos de gobierno de Google para el Cono Sur. Y pasamos ya directamente a la próxima. Y un poco para dar una introducción de por qué en Google también nos interesa y estamos todo el tiempo pensando en la inteligencia artificial, es porque Google es una compañía donde la inteligencia artificial está detrás de todos nuestros productos y todos nuestros servicios. Cuando piensan en el buscador, pero también cuando piensan en el traductor de Google, cuando piensan en YouTube, en Gmail,
cuando piensan en Android, ¿no? El sistema operativo que está detrás de muchos de los teléfonos que ustedes tienen. Bueno, todos nuestros productos tienen detrás inteligencia artificial, desarrollos de inteligencia artificial, y así es como funcionan. Entonces venimos pensando en esto hace muchos, muchos años. Pasamos a la próxima. Y la verdad es que lo que hemos visto es que en los últimos 10 años el crecimiento de la inteligencia artificial ha sido increíble, exponencial. Ha avanzado realmente muy rápido. Hace 10 años tal vez la inteligencia artificial nos servía para hacer algunas clasificaciones muy básicas, identificar un gato en una imagen, un perro, pero pocas cosas más sofisticadas. Y hoy, bueno, ni hace falta decir que la inteligencia artificial, por ejemplo, ayuda a médicos y especialistas a detectar algunos tipos de cáncer de mama, por ejemplo, otras patologías como retinopatía diabética. O sea, es clave en muchos sectores y tiene un rol muy importante porque ha avanzado mucho. ¿Por qué ha avanzado tanto? ¿Y por qué cada vez usamos más la inteligencia artificial? Bueno, porque tenemos más bases de datos, porque tenemos más, no sé si más, pero sí más sofisticados algoritmos y herramientas de desarrollo de inteligencia artificial. Tenemos definitivamente más recursos computacionales, más poder de cómputo y más creatividad, ¿no? Hay más gente pensando creativamente cómo usar la inteligencia artificial. Pasamos a la próxima. Y otra cosa que para nosotros es muy importante y que después también vamos a hablar y vamos a profundizar más, es que para que la inteligencia artificial sea exitosa, desde Google pensamos que tiene que ser una inteligencia artificial responsable, que tiene que haber un uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y sabemos que esto es central en muchas de las discusiones que se están dando en los gobiernos a nivel local, pero también a nivel regional en Latinoamérica y a nivel global, ¿no? Hay muchísimas instituciones, organismos internacionales pensando qué significa esto de una inteligencia artificial responsable. Podemos pasar a la siguiente. Nosotros tenemos unas guías de lo que desde Google pensamos que es una inteligencia artificial responsable. Las hemos desarrollado hace algunos años y son un documento vivo, ¿no? que va transformándose, va cambiando de acuerdo a la conversación con otros sectores de la sociedad. Pero en principio yo les puedo contar cómo nosotros vemos estos principios que debería tener una inteligencia artificial responsable y ética. Y tenemos algunos principios sobre lo que la inteligencia artificial debería ser o hacer para tener un uso responsable. Como por ejemplo, debería ser una tecnología que promueva el beneficio social, que evite crear o reforzar sesgos o prejuicios, que sea segura, ¿no? Que haya una garantía de que es segura, que sea un diseño de privacidad, un desarrollo de privacidad por diseño, que incorpore altos niveles de excelencia científica y algunos otros más principios que los están viendo ahí. Y también pensamos qué es lo que la inteligencia artificial no debería hacer o para qué no debería usarse, al menos desde la perspectiva de Google. Nosotros creemos que no debería usarse para provocar daños, para infringir normas internacionales relacionadas con la vigilancia, y también no debería usarse para violar derechos humanos, por supuesto, en lo más mínimo. Así que ahí hay como un pantallazo general de algunos principios. También después, Olga, creo que hay espacio para preguntas y respuestas, podemos profundizar en cómo estos principios se aplican concretamente en el desarrollo de los productos y cuál es la discusión interna o el proceso interno para garantizar justamente que todos estos productos y servicios de Google cumplan con estos estándares. Podemos pasar a la próxima. Entonces, bueno, de vuelta, ¿no? La discusión sobre la inteligencia artificial, sus riesgos y sus oportunidades y sus beneficios, es una discusión global, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en organismos como la OCDE, en foros como el G20, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el rol de Latinoamérica, ¿no? ¿Nos debería importar
la inteligencia artificial en Latinoamérica o solo debemos ser parte de estas discusiones globales? ¿Deberíamos tener una mirada propia, una huella particular latinoamericana sobre lo que nosotros pensamos que queremos hacer con la inteligencia artificial? Y yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Que sí, que deberíamos pensar nosotros un marco latinoamericano para la adopción y la promoción de la inteligencia artificial en la región, ¿no? Y por eso nosotros desde Google lo que hicimos fue también empezamos a explorar, a hablar con distintos actores de gobierno, de la sociedad civil en la región, para entender cómo ellos veían los desafíos relacionados con la inteligencia artificial en Latinoamérica. Y encargamos un estudio. Olga, si querés pasamos a la próxima. Después me dicen si estoy yendo muy rápido o muy lento, cualquier cosa me avisan, cómo venimos con el tiempo. Encargamos un estudio a The Economist. The Economist es la revista que muchos seguramente conocen, pero también tiene una unidad de investigación. Y les encargamos un estudio para entender mejor esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial desde la región? ¿Cuáles podían ser las oportunidades? ¿Cuáles podían ser los beneficios? Pero también cuáles podían ser las barreras, ¿no? ¿Cuáles podían ser los obstáculos para el crecimiento de este sector en Latinoamérica? Y les voy a comentar ahora, me gustaría conversar con ustedes sobre algunos de los resultados de este estudio, ¿no? Que me parecen muy relevantes y que podrían darnos algunas pistas de qué deberíamos hacer para poder avanzar de manera más rápida con el desarrollo del sector. Uno de los principales resultados del estudio, que hago un paréntesis, fue un estudio que combinó entrevistas a expertos regionales y locales con investigación propia de esta institución, ¿no? Y bueno, uno de los principales resultados de este estudio es que existen, esto es algo que ya todos sabemos, no es ninguna sorpresa, y las conocemos, existen políticas públicas sobre inteligencia artificial en la región, pero hay cierta disparidad. Hay cierta disparidad, ¿por qué? Porque todavía faltan canales o puentes de diálogo a nivel regional para alinear estas políticas que muchas veces vemos a nivel local, y también porque hay mucha discontinuidad con los cambios de gobierno, ¿no? Entonces lo que vemos es que en vez de ser políticas de Estado, muchas veces son políticas de gobierno. Y cuando un gobierno deja la administración, esas políticas de alguna manera ya dejan de estar vigentes y se vuelve a foja cero. El próximo gobierno tiene que volver desde cero a pensar una política pública o un plan nacional de inteligencia artificial. Entonces, este es un resultado interesante, si no sorpresivo, o sea, no es sorprendente para nosotros, pero sí es interesante para pensar por qué pasa esto en la región y si hay alguna forma de poder tener una mirada más de largo plazo. Pasamos una más. Otro resultado que tampoco nos sorprende, pero que de vuelta es un punto interesante para seguir pensando, es que la pandemia aceleró la adopción de tecnología y las inversiones en este sector. Lo que vimos, por ejemplo, es que el año pasado hubo inversiones en algunos sectores clave y específicamente en tecnología e inteligencia artificial que fueron 3 veces más que el año anterior, ¿no? O sea, en el 2021 la inversión en ciertos sectores fue 3 veces más que en el 2020. ¿En qué sectores vimos este crecimiento tan rápido? Bueno, en algunos sectores como el sector financiero, el sector de salud y el sector agrícola, el sector de agricultura. Pasamos a la siguiente. Otro resultado que arroja este estudio y otro punto interesante para reflexionar, ¿no? La administración pública en Latinoamérica empieza lentamente a usar la inteligencia artificial, ¿no? para sus procesos internos, para los servicios públicos, en áreas muy interesantes, como por ejemplo la automatización de tareas burocráticas, el empleo. Hay un lindo ejemplo si recuerdo bien, es del Ministerio de Empleo en Chile, donde se usa una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a las personas que están buscando empleo
a mejorar sus currículums, ¿no? Sus CVs. Es un uso muy creativo, muy lindo y a la vez también muy sencillo, ¿no? Que hace la administración pública en este caso. Y otros usos muchísimo más sofisticados y creativos, como por ejemplo la lucha contra la corrupción. Después podemos hablar también, y vamos a profundizar en cuáles son los desafíos en la adopción de inteligencia artificial por parte del sector público, pero vemos acá que hay avances muy alentadores, ¿no? Todo esto es muy alentador. Es alentador que, más allá de la tragedia que significó la pandemia, permitió de alguna manera acelerar la transformación digital. También es alentador que la administración pública se subió un poco al tren, ¿no? de las tecnologías emergentes y está también incorporando esta tecnología al interior de la administración pública. Bueno, pasamos a la última. Otra cosa que vemos es que en la región se están empezando a desarrollar muchísimos casos de uso de inteligencia artificial para el bien común y para el desarrollo. Y hay casos aquí interesantísimos, y de vuelta, en otra oportunidad, tal vez con más tiempo, profundizaremos, pero si no, después les voy a contar algunos casos que desde Google nos sorprenden muchísimo y son usos de esta herramienta en áreas como medicina, como medio ambiente y también accesibilidad, ¿no? Vemos entonces que hay un terreno fértil para el desarrollo y para la promoción de la inteligencia artificial en Latinoamérica, y han pasado cosas muy interesantes que son muy alentadoras, ¿no? Y también vemos algunos obstáculos o algunos desafíos, como cuando mencionábamos que las políticas públicas o el ambiente regulatorio está y las discusiones se han iniciado, pero por momentos es muy dispar y por momentos hacemos, como decimos aquí en Argentina, un casillero para adelante y dos para atrás, ¿no? Hay una discontinuidad en ese tipo de iniciativas regulatorias. Pasamos al próximo. En definitiva, la oportunidad existe y los números también son muy alentadores. Y un número que yo creo que es bastante conservador, que también arroja este estudio, es que gracias a la adopción más intensiva de inteligencia artificial en la región, el PBI de Latinoamérica podría aumentar un poco más de un 5% para 2030, gracias justamente a estos planes de promoción y adopción intensiva, ¿no? Entonces, no solo es que hay un beneficio, hay una oportunidad, porque todos sabemos que la inteligencia artificial se usa para muchos casos como estos que veíamos antes, de desarrollo local, para el bien común, para incluir a las personas, etcétera, sino que también hay un beneficio económico concreto. Y pasamos al siguiente. Entonces vemos un poco, ¿no? Acabamos de ver cuáles son las oportunidades, cuáles son los beneficios que podría traer la inteligencia artificial en la región, ¿no? No solo económicos, sino también en el ámbito social. ¿Cuáles son las barreras? ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer desde Latinoamérica, desde la región, para impulsar este crecimiento de manera sostenida, ¿no? ¿Qué está deteniéndonos? Porque lo que vemos es que la región avanza, como decíamos, pero tal vez avanza más lento que las otras regiones, ¿no? Estamos quedándonos un poco más atrás que en términos de discusiones y en términos de adopción y de inversión que las otras regiones, que Asia, que Europa, que Estados Unidos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para acelerar este desarrollo? Bueno, lo que vemos nosotros es que hay 3 grandes áreas que nos permitirían acelerar de manera exponencial el desarrollo. Y que son hoy en día tal vez barreras, ¿no? Son obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos? El primero es la infraestructura digital y la brecha digital. Infraestructura digital es básicamente conectividad, que sé que es un tema que también han conversado bastante esta semana en este curso, ¿no? La infraestructura digital, las grandes obras de ingeniería que se necesitan para conectar más y mejor al continente. Y la brecha digital, que está obviamente muy relacionada, porque esta conectividad tiene que beneficiar a todos de manera igualitaria e inclusiva, ¿no? No sirve si tenemos más conectividad, si tenemos más infraestructura,
pero el acceso a las tecnologías queda restringido a minorías. Entonces, tenemos que resolver ambas cosas de manera simultánea. ¿Cómo conectamos mejor a la región y cómo hacemos que esa conexión beneficie a toda la sociedad? Otra barrera, o diría más que una barrera, otro desafío es el talento. Sabemos que hay mucho talento en la región, pero necesitamos más. Necesitamos inspirar más vocaciones relacionadas con estas tecnologías, necesitamos que el talento también tenga una cara más igualitaria, ¿no? Que los programadores, los ingenieros, los desarrolladores estén en todos los países, en todas las provincias, estados, municipios, sean mujeres, sean hombres, y provengan de distintos sectores sociales, ¿no? Entonces, sin duda necesitamos más talento. Esta es una industria que demanda mucho talento y que muchas veces no encuentra el personal o el capital humano que necesita para desarrollarse. Y desde los gobiernos y desde todos los sectores, también el sector privado, hay mucho para hacer para lograr promover más talento en la región, ¿no? Lograr que generemos más talento local. Y por el último, otra barrera que nosotros en este estudio identificamos, ¿no? Hablando con los expertos y haciendo investigaciones, es la barrera de las percepciones y el uso responsable. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces la gente cree que es inseguro usar la inteligencia artificial, o que hay desafíos éticos, y que sin duda los hay, y eso limita la adopción o la incorporación de esta tecnología en algunos sectores, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para evitar justamente que la inteligencia artificial arroje sesgos, o que dé resultados que no son correctos, o que la gente confíe en esos resultados, ¿no? Que los usuarios confíen en esos resultados, o los ciudadanos? Bueno, entonces, de repente esto muchas veces es una barrera para la adopción, ¿no? Hay formas de resolver estos obstáculos, estas barreras, pero hay que pensarlos bien entre todos de manera multisectorial y en un diálogo bien robusto y bien amplio. Pasamos a la siguiente. Tengo, creo, 10 minutos más, ¿no? Bueno, asumo que sí, y si no me cortan. Perdón, estaba con los becarios. Sí, sí. 10 minutitos. Bueno, perfecto, porque ya igual estamos terminando. Vimos un poco cuáles son las oportunidades de la inteligencia artificial, vimos un poco cuáles son estas barreras, ¿no? Que muchas veces se impiden la adopción, y tenemos también algunas recomendaciones en línea con esto que venimos conversando. ¿Cuáles son estas recomendaciones? A ver, que me perdí acá. Ahí estoy. Bueno, la primera recomendación, siguiendo un poco lo que veníamos diciendo antes, es desarrollar el talento local. Desarrollar el talento local. ¿Cómo se hace esto? De distintas maneras. Es un trabajo muy mancomunado también junto al sector privado, el sector público, la sociedad civil y la academia, ¿no? Tenemos que desarrollar estas vocaciones, despertar estas vocaciones. Y esto empieza desde no sé si la primera infancia, pero desde una etapa muy temprana de la educación formal, ¿no? Cómo podemos también incluir, no planes de aprendizaje de inteligencia artificial, pero sí lo que yo llamaría alfabetización en inteligencia artificial en etapas muy tempranas de la educación. Cómo podemos exponer a los niños desde pequeños a lo que significa la inteligencia artificial, a la parte más lúdica, ¿no? Cómo es aprender con inteligencia artificial, qué significa programar un algoritmo, estos juegos de detección, de clasificación, que muchos están online y ustedes los pueden usar, que son divertidos, para empezar a exponernos, ¿no? a estas tecnologías emergentes y empezar a despertar vocaciones de manera temprana. Otra recomendación es promover la investigación y el desarrollo localmente, ¿no? Y esto tampoco, me parece que no es ninguna fórmula mágica o sea, todos los gobiernos saben que esto es central, y todos los actores del ecosistema sabemos que esto es central, pero realmente muchas veces se trata de cuestiones que tienen que ver con presupuestos, ¿no? Los presupuestos disponibles para la promoción de la investigación y el desarrollo localmente, ¿no? Entonces, un desafío, creo que tenemos que pensar entre todos, es cómo hacer para aumentar estos presupuestos. Otra recomendación tiene que ver con justamente esto que veníamos también conversando, que es establecer lineamientos, guías claras
en todos los sectores de transparencia y uso ético de la inteligencia artificial. Esto va a permitir que haya más confianza en los ciudadanos, en los usuarios, y que la adopción sea más fácil y sea más y se acelere, ¿no? De alguna manera. O sea, los usuarios, los ciudadanos necesitamos tener confianza en estas herramientas. Necesitamos saber que van a funcionar bien, que van a cumplir su objetivo, que tienen lineamientos éticos detrás. Entonces, todos los sectores deberíamos estar trabajando para incorporar estos lineamientos, estas guías en el desarrollo de estas tecnologías. La infraestructura robusta, vuelvo a repetir, necesitamos conectividad. Venimos trabajando, creo, todos los sectores de manera muy acelerada también para mejorar la infraestructura, ¿no? Hay, como un ejemplo, digo, hay cables submarinos que han sido desarrollados por empresas privadas en Latinoamérica, otros por instituciones públicas, y hay ha habido mucho avance en los últimos años, pero necesitamos más avances y más rápido. Y de vuelta, esta infraestructura debería beneficiarnos a todos. Necesitamos un rol activo de la industria. Y acá es un poco lo que nos toca a nosotros, ¿no? Y el rol activo de la industria tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver también con promover un uso ético de la inteligencia artificial y con dar garantías a los usuarios de que los productos y los servicios que usan estas tecnologías son seguros. Tiene que ver con trabajar de manera coordinada con el sector público para lograr que desarrollar más talento local, ¿no? A veces lo que sucede finalmente es una puja entre el sector público y el sector privado por el escaso talento que hay en algunas tecnologías emergentes, y eso en definitiva no es bueno para el ecosistema, ¿no? Lo que debería pasar es que trabajemos más en colaboraciones público-privadas para entender cómo hacer para que haya talento para todas las adopciones y todos los desarrollos de tecnología que son necesarios para el crecimiento de la región. Tiene que haber un rol activo de la industria, ¿no? Y ese rol puede ser, por ejemplo, ayudando a que más personas desarrollen estudios de posgrado, doctorados, otorgando becas para que personas incorporen habilidades más básicas o más intermedias. Y hay muchas otras maneras en las que nosotros podemos discutir, pero bueno, creo que ahí el rol de la industria es clave, el rol del sector privado es clave. Y por último, volvemos a el tema que mencionamos al inicio. Necesitamos también políticas públicas de inteligencia artificial, coordinadas idealmente a nivel regional, y si no, a nivel local, a nivel de cada país, con los distintos actores, y que tengan continuidad, ¿no? Aquí la palabra clave creo que es continuidad. Es un desafío grande en nuestra región, pero bueno, necesitamos políticas públicas que sean políticas de Estado, no que sean políticas de gobierno, no que cada 4 o 6 años tengamos que empezar de cero. Y para eso tenemos que tener diálogos robustos, ¿no? Entre todos los sectores, entre todas las partes interesadas, diálogos robustos que permitan sentar las bases de estas políticas. Muchos países lo han logrado y ya tienen políticas de Estado bastante robustas que surgieron a partir de este diálogo multisectorial, y muchos otros países tienen por delante ese desafío aún. Pasamos a la última, que creo que ya terminamos. Y estoy bien con el tiempo, ¿no? Bueno, este es un pantallazo general que parte de este estudio que nosotros encargamos a The Economist, y un poco también lo que nosotros desde Google estamos viendo en la región. Me parece que hay tiempo para preguntas, ¿no, Olga? Sí, acá estoy. ¿Me escuchás, Tamar? Recién tenía... Escucho perfecto. Cuando me preguntabas si había tiempo, tenía el micrófono apagado, así que no me escuchabas. Me quedé pensando, ¿el estudio es para ustedes o se puede consultar? ¿Está online o no? ¿O es solamente interno? Está online, se puede consultar. Okay. Después les comparto a todos el link, pero sí. Sí, porque me pareció súper interesante. Quizás varias cosas que ya un poco las sabemos, pero el hecho de que
de que un estudio formal encargado por Google lo ponga, digamos, en letra en un estudio que está disponible, ayuda por lo menos a los que hacen política pública, a los que hacen educación, a los que trabajan en este espacio. ¿Preguntas para Tamar? Allá hay una pregunta en el fondo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucía, soy abogada de la Universidad de Buenos Aires. Tengo dos preguntas. La primera es, si usan algoritmos de Machine Learning, ¿cómo garantizan la rendición de cuentas para las personas, que había mencionado que era uno de los principios de Google? Y la otra es si tienen iniciativas de colaboración con el sector público para aplicar inteligencia artificial. Buenísimo. Bueno, gracias Lucía por las preguntas. Tenemos varias iniciativas con el sector público. Sí, hemos trabajado con sector público. Estoy pensando en algunos ejemplos que te puedo compartir, pero por ejemplo, lo que trabajamos mucho con el sector público es en temas de medio ambiente, con distintos gobiernos locales, y por ejemplo en el uso de algoritmos de inteligencia artificial para la detección de incendios o de inundaciones. Y esos dos casos de uso son casos concretos donde hemos trabajado con autoridades públicas para la implementación, sí, sí, sin duda. La primera pregunta, ¿me escuchan bien, no? Porque yo me veo con delay. Sí, te escuchamos muy bien. Y la primera pregunta tiene que ver con el accountability o la rendición de cuentas, ¿no? Esta palabra que en castellano no la tenemos tan clara. Creo que hay distintas formas dependiendo los productos o los servicios. Entonces también hay, Lucía, desde Google, lo que nosotros pensamos que es, hay que pensar en el nivel de criticidad de las herramientas, ¿no? Hay herramientas o hay desarrollos de inteligencia artificial que son críticos para, por ejemplo, el ejercicio de los derechos humanos de las personas, o que pueden tener un impacto grave en distintos aspectos de la vida de las personas, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un algoritmo una aplicación de inteligencia artificial que te ayuda a detectar cuál es el nombre de la planta que vos tenés en tu casa y te da tips sobre cómo regarla, a un algoritmo que se usa, por ejemplo, para tomar decisiones en el ámbito de la justicia. Entonces, cada tipo de caso de uso va a requerir otro tipo de ingeniería, otro tipo de maquinaria de rendición de cuentas, ¿no? Y otro tipo de sofisticación en la rendición de cuentas. Y eso puede ser, o sea, habría que pensar en cada uso, o sea, y cuáles serían las particularidades de cada caso. Pero a veces el usuario lo que necesita es algo más básico, entendiendo cómo funciona el algoritmo, pero sin meterse en detalles muy concretos o muy técnicos, y muchas veces sí se requiere un detalle muy técnico y muy preciso de qué pasa detrás de ese algoritmo que toma decisiones en relación a temas de justicia o a otorgar o no un crédito, etcétera, ¿no? Cuestiones que son mucho más críticas. Entonces ahí ya nos metemos en temas más técnicos, pero creo que ahí está la clave, ¿no? No todos los algoritmos requieren de la misma necesidad de detalle o de cara al público o de información de cómo funciona la maquinaria detrás de ese algoritmo de cara al público. También porque es muy complejo. Y muchas veces lo que el público necesita es entender de manera clara por qué se arroja determinada decisión. No necesita un acceso a una fórmula matemática que tal vez no le dice nada. Entonces, en cada caso hay que pensar qué es lo que necesita esa persona, o esa audiencia, o ese público al que va dirigida esa aplicación, ¿no? Entonces, primero es como user-centric, ¿no? Lo diríamos, o sea, centrado en el usuario, centrado en el ciudadano. Entendamos cuál es el posible impacto que tiene en el ciudadano ese algoritmo, entendamos qué necesita ese ciudadano para saber cómo se tomó esa decisión. ¿Necesita acceso a la fórmula matemática o necesita acceso a algún tipo de información relacionada con la base de datos, de entrenamiento? ¿Qué necesita? Y a partir de ahí diseñamos esta rendición de cuentas, pero tiene que estar bien basada en las necesidades del usuario. Gracias, Tamari. Además, quiero decirles que soy heavy user del traductor de Google y ha mejorado notablemente con el tiempo, así que la verdad que los felicito por eso. Lamentablemente no tenemos más tiempo porque hay otro panel esperando y te agradezco mucho. Un aplauso para Tamar, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, Tamar, y te agradecemos mucho tu tiempo, la colaboración y Google, por supuesto, en colaborar con la escuela desde hace muchos años. Así que, bueno, que tengas un buen resto del día y seguimos en contacto.
Igualmente, gracias Olga. Adiós.